Método por parte. Así como anteriormente le expliqué la manera de diferenciar un ejercicio que se resuelve por el método de sustitución simple, aquí les quiero explicar cómo identificar los que se resuelven por este método. Aquí yo lo definiría como en dos grupos. El primero son las integrales, donde yo tengo una multiplicación de funciones. ¿Y cuál es la característica? Es que estas funciones, sus derivadas no tienen nada que ver. Lo explico con un ejemplo. Si mi función fuese el seno de x por x, la derivada del seno es coseno, no tiene nada que ver con x, y la derivada de x es 1, que no tiene nada que ver con seno. Entonces, esa es la característica. Tengo estas funciones que se están multiplicando y sus derivadas no tienen nada que ver, a diferencia de lo que pasaba con el método de sustitución simple. Otro ejemplo podría ser e elevado a x por coseno de x. Aquí sus derivadas no tienen nada que ver. La de Euler es Euler y la derivada de coseno es menos cero. Y la otro tipo que aparecen hartos son las integrales de funciones inversas, como la inversa trigonométrica. Seno, la función seno inversa, o coseno inversa, o tangente, que en mi país se le conoce como arcoseno, arcocoseno. Y la otra que también es muy importante es el logaritmo natural de x. Si pueden volver atrás a la primera clase o buscar en sus tablas, en las tablas no aparece como fórmula la integral de logaritmo, no así como en las tablas de derivadas, que sí aparece, la derivada de un logaritmo es 1 partido por x, pero en las tablas de integrales, la integral del logaritmo natural no aparece como fórmula, porque la manera de desarrollarlo es ocupando el método por parte. ¿Cómo se desarrolla? Como les dije, la característica es que es una multiplicación de funciones. Por lo tanto, yo siempre voy a tener que elegir un u y un db. ¿Ya? Eso es lo primero. Yo tengo que elegir un u y un db. Entonces, tengo que elegir una función de estas como u y lo que me queda va a ser db. Por ejemplo, elegir f de x como u. Por lo tanto, lo que me queda sería g de x, eso va a ser mi db. Por lo tanto, ya habiendo definido cuál es mi u y cuál es mi db, yo voy a tener que calcular mi du, que va a ser la derivada de f de x, y voy a tener que calcular mi b, que va a ser la integral de g de x. Chuta, otra integral, pero esa integral suele ser una integral que da por fórmula. Entonces, si no pueden elegir, la idea no es elegir una integral que sea por otro método por parte o por otro método de integración. Ojo, podría haber uno así también, pero por lo general o en lo básico, a nivel básico, es así. Ese g de x es una integral que se puede hacer por fórmula. Bueno, y acá la pregunta es, ¿cuál yo elijo como u? ¿Cuál de estas dos funciones? ¿Elijo el f o elijo el g? Entonces aquí lo voy a explicar con un ejemplo y vamos a ocupar esta frase, el liate. Un ejemplo sería seno de x por x. Acá yo voy a tener que elegir un u y un db. ¿Cuál elijo como u y cuál elijo como db? Y aquí es donde toma importancia esta frase que es liate, se lee así hacia abajo, liate, donde este liate da el orden de las funciones a la que yo elegiría como u. Entonces, la que estaría en primer lugar de estar en una integral serían las logaritmos. Todas las logarítmicas. Podría ser un logaritmo de x de base 10, podría ser un logaritmo natural de x. Si tenemos un logaritmo en esta integral, esa la vamos a ocupar como u sí o sí, porque es la que está en primer lugar. Después, en segundo lugar, vendrían las inversas trigonométricas, como el arcoseno, seno a la menos 1, el arcocoseno. Y después las algebraicas. Y las algebraicas son las funciones como x más 1, x cuadrado, x cubo, y así sucesivamente. Las trigonométricas, bueno, son fáciles, son seno, coseno, tangente, seno, coseno, etc.
y las exponenciales que vendrían a ser cualquier potencia, 2 elevado a x, 3 elevado a x, e elevado a x, etc. Entonces, en este ejemplo, que tengo el seno de x y el x, la que vendría en primer lugar es el x, porque la algebraica está antes de la trigonométrica, entonces yo tengo que elegir el u como x, y el de b va a ser lo que me queda, que sería seno de x de x. Ya estando definidas, yo derivo. Du va a ser 1, la derivada de x es 1, entonces me va a quedar dx, y la integral de seno de x es menos coseno de x. Ya, definí mi du y mi b, y ahora vamos a ocupar la fórmula. Entonces, esta fórmula dice que es la integral de u por db. U es x, db es seno de x. Al final queda la misma integral que yo tenía en un principio. X por el seno de x de x. Y esto va a ser igual a u por b, que sería x por menos coseno de x, menos la integral de b, que es menos coseno de x, por du, que es de x. Entonces al final esto va a quedar menos x coseno de x, menos con menos va a ser más la integral de coseno de x, y a esa es una integral que se resuelve por fórmula, que sería seno de x. Entonces hay que aprenderse esta fórmula, ¿ya? En mi país se ocupa una frase que es, yo la ocupo por lo menos de aquí para adelante, que es una vaca sin, el menos debería ser el sin, la integral es cola vestida de uniforme. Una vaca sin cola vestida de uniforme, y es la que la mayoría de los estudiantes que yo les hago clase la suelen ocupar para recordarle la fórmula. Así que eso, clave, la formulita, este liate, que es una frase que ayuda para saber qué función tomo como u, porque si no tomo el u correcto, se me va a complicar la integral, ¿ya? Ahora viene el video de ejercicios donde vas a poner en práctica esto, y ahí va a ser en la pizarrita y va a estar mucho más claro el desarrollo. Esto es una explicación general. Nos vemos en el otro video.